Buenos días. Dicen que hay que dejar cantar a los que saben. Realmente cuando escuché esta canción, por ahí siempre lo hago solo y por ahí me encuentro llorando escuchando canciones así, porque hablan de verdades. El alfarero y el barro, la vasija de barro, fueron descubiertas hace muchos años y realmente tenían un propósito muy cotidiano para guardar cosas. Y la Biblia habla del alfarero y el barro. Es más, cuando Dios crea a Adán, le dice esa verdad: polvo eres y al polvo volverás. Y el apóstol Pablo dice también que somos barro, que el Señor va moldeando. Y es muy interesante porque cuando se descubrió la rueda, el alfarero tenía como 2 piedras y trabajaba sentado y iba armando la vasija. Y a veces la vasija se le rompía, ¿no? Y tenía que volverla a comenzar. Esta es una figura de lo que es la vida nuestra como cristianos, que somos el barro que el Señor va formando. El apóstol Pablo dice en Gálatas: hijitos míos, por los cuales vuelvo a tener dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, no es que ya somos una vasija de esas, normalmente son color naranja, barro o marrón, sino que estamos en proceso. Y hay veces que esa vasija se rompe. Y a veces como cristianos hay algo en nosotros que se rompe. A veces se rompen las relaciones de amistad, a veces se rompe alguna armonía que hay por alguna discusión y hay cosas que hay que arreglar. Y yo no sé ustedes qué hacen cuando se les rompe algo, pero si a mí se me rompe el teléfono, ¿a dónde lo llevo? A algún técnico que arregle. Ahora, si yo esto voy y lo llevo a un plomero, difícilmente me lo vaya a arreglar. Tal vez el plomero sepa. O al peluquero. El peluquero puede saber de pelos, puede saber. El peluquero es un buen psicólogo, porque está escuchando todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando algo se rompe, hay que llevarlo al técnico. Y hoy vamos a ver a un hombre que se rompió, en un momento se rompió. Su corazón estaba roto. Se sentía pésimamente mal. Y lo llamativo es que se sentía muy mal, tuvo todo roto por dentro, después de una gran victoria. Después de haber hecho cosas que ninguno de nosotros podría hacer. Tuvo una victoria contundente. Es más, era 1 contra 400. Y tuvo una victoria extraordinaria, porque la prueba era que tenía que hacer descender fuego del cielo, o sea, el Dios verdadero iba a descender fuego. Y este hombre estaba tan convencido de a qué Dios se estaba sirviendo, que dijo: bueno, no solamente pongan ahí en el altar el sacrificio, pongan leña, no tenían que poner fuego porque el fuego debía caer del cielo, sino que hizo mojar todo el altar, mostrando que era casi imposible que eso ardiera. Bueno, después de esa gran victoria, nuestro amigo Elías recibió un WhatsApp, el WhatsApp de ese momento, y fue Jezabel la que le dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, como uno de los 400 profetas de Baal que habían sido muertos. Aquí en Primeras Reyes, capítulo 19, está la historia, y es muy llamativo, claro, una mujer, pero esta Jezabel no era cualquier mujer, era la esposa del rey Acab. Si usted quiere encontrar como todo el ADN, todo su historial de un rey pésimo, vayan a Acab. Y Acab estaba casada no con una mujer judía,
era Jezabel. Y era muy hábil en hacer el mal. Entonces, cuando recibió esa noticia, Elías se deprimió e hizo algo. Están ahí en 1 Reyes 19, versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto camino, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Si nosotros tuviéramos que dar una reseña histórica de lo que fue esa gran victoria, a ninguno de nosotros se nos pensaría decir que este hombre ahora está pidiendo a Dios que le quite la vida, porque no se consideraba mejor que nadie. Dice, echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Qué hizo? Entonces él miró y aquí, a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, le tocó, diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. ¿Hacia dónde estaba yendo Elías? ¿A dónde quería ir? Estaba en Berseba. Él se quería ir hacia el sur, a un monte, que, oh propósito, la semana pasada acá había una zarza, donde nuestro amigo Moisés recibió ese llamado de Dios. Él quería ir al monte de Horeb, al monte de Dios, que estaba a 317 kilómetros de ahí. Ahora es llamativo que un ángel lo despierta, le da de comer y se volvió a dormir. Y por segunda vez, ¿quién le tocó? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Y me voy a remitir al libro 1 de nuestro Instituto Müller, en la materia de Cristología. Dice: cada vez que en el Antiguo Testamento se habla del ángel de Jehová, es Jesús mismo. Es una cristofanía o teofanía. Se ve que Elías no se dio cuenta que era Jesús, porque no había escuchado de Jesús. Si escuchaba hablar, iba a escuchar del Mesías. No se dio cuenta que era el Mesías, lo que sí se dio cuenta que era un ángel, y que la comida que comió, se ve que le gustó. Y el ángel le dijo: largo camino te falta. Entonces, ¿qué hizo? Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido por aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Horeb, el monte de Dios. 40 días caminando y 40 noches. Pensé a sacar cuenta, y según nuestro amigo San Google, en 7 días por ahí se puede hacer ese lapso de 317 kilómetros. En la Biblia, yo le creo a la Biblia que dice 40 días y 40 noches. Porque el camino no era fácil, el camino era desierto. Si ustedes se fijan en el mapa, está hacia el sur. Ahí el Jordán está de este lado, ustedes bajan por acá. Por allá abajo está el monte de Horeb, que venía a ser casi la frontera de donde, ¿se acuerdan cuando venían de Egipto? Y se quedaron ahí en Berseba, en Cades Barnea, ahí donde tuvieron que volver para atrás. Bueno, ahí estaba el monte de Dios. ¿Qué hizo cuando llegó al monte? Y así se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová. Fíjate que cuando el Señor lo despertó y le dio de comer, le dijo: come y bebe porque el largo camino te falta. No le preguntó dónde iba. No le dijo: ¿por qué va para allá? Si yo estoy acá.
Fíjate, se tomó el trabajo Elías, y esto me llama la atención mucho, porque se repite siempre en la historia, que hay mucho esfuerzo para llegar a Dios, pero Dios estaba acá al lado. Dios le dio de comer. Y fíjate la comida que le dio, que le alcanzó para 40 días y 40 noches. No sé si en esos 40 días y 40 noches durmió, descansó, tomó agua, no lo dice la Biblia, pero dice que fortalecido con esa comida, caminó hacia donde iba. Y Dios no le dijo, ¿por qué vas allá? Ahora, cuando está dentro de la cueva, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí Elías tomó una decisión cuando se rompió. Él podría haber ido al taller del alfarero o hacer lo que él hizo, irse a una cueva, a la cueva de la autocompasión. Entonces ahí dijo varias verdades, aunque algunas no son verdad. Y Dios después se la dice. Es llamativo que muchas veces estamos en ese estado, rotos. A veces estamos enojados, estamos deprimidos. Por consiguiente, a veces evaluamos la situación, exageramos o no tenemos en cuenta del enemigo que tenemos enfrente. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de autocompasión, ensimismados en nosotros mismos. Entonces vemos realidades que son distorsionadas. ¿Se acuerdan con nuestros amigos los 10 espías? Fueron 12 a espiar la tierra de Canaán. ¿Qué dijeron los 10? Tenían el complejo de langostas. Porque decían, no, nosotros, en la tierra hay gigantes, y nosotros les parecíamos a ellos como langostas. ¿Quién les dijo eso? Si los moradores de la tierra, cuando se enteraron que era Israel el que entraba, temblaban y huyeron de miedo. Cuando se cayeron los muros de Jericó, por la acción de Josué y de Dios, ellos nos dijeron, ay, mirá, nos están atacando unas langostas. Es un miedo terrible nosotros. Pero estos 10 espías, por ese complejo, dicen, no podemos ir. Ellos son más grandes que nosotros. Dice, son demasiado grandes, nosotros no podemos, nosotros no somos pastores de ovejas, no tenemos nada que ver con la armadura, qué sé yo, no tenemos armas. Pero los dos, José y Caleb, decían, bueno, vamos que, sí, son gigantes, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Entonces Elías se deprimió, se enojó casi con Dios porque le dice, Dios, ¿por qué no me quita la vida? Mejor es morirme. Dios le responde, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí que Jehová que pasaba hay un grande y poderoso viento que rompía los montes. Si alguna cosa le faltaba a Elías, era que se enfrentara a una tormenta terrible en medio del desierto. Después dice, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Me está cargando. Una tormenta, un terremoto. Dice, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Ah, vaya. Humor que Dios tiene. Fuego le mandó. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que le vino una voz diciendo, la misma pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y él le da la misma respuesta, exactamente. Esta es una buena pregunta, ¿qué haces aquí?
Nosotros podríamos decir, ¿qué estás haciendo con tu vida? Porque hay cosas que manejamos nosotros, hay decisiones que tomamos nosotros. O a ustedes los trajo acá un ángel hoy. Tal vez los acompañó un ángel, sí, puede ser. Pero ustedes hicieron venir acá. Y si no viniste tal día, es porque vos decidiste no venir. Tal vez sí, estaba enfermo, no pude. Bueno, tal vez hay impedimento. Pero cuando vos tenés la posibilidad de elegir, Elías se podría haber ido a Oreb o se podría haber quedado ahí al lado del Señor. Ya que lo invitó a comer. Dice, bueno, Señor, ¿por qué no seguimos comiendo? ¿Para qué voy a ir hasta allá si tú estás acá? ¿Qué haces aquí? Dice, solo yo he quedado. Y Dios le responde, fíjate que es interesante que el Señor no le da todas las respuestas ni entabla una discusión con él. No hay discusión. Hay una pregunta, ¿qué haces aquí? Y Dios no le corrige. Lo que sí le dice al final, versículo 18, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblegaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, dice, yo estoy solo. Eso decís vos. Hay 7,000 que no doblaron sus rodillas. Entonces Dios le dice, bueno, vete de vuelta, otra vez. Lo manda, ¿a dónde? Camino de Damasco, por el desierto de Damasco. Y le da 3 tareas, de las cuales solamente hay una registrada. Dice, ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios le dice, mira, te doy una tarea. Ahora vas a tener que ir y delegar en otro, lo vas a tener que buscar a Eliseo y ponerlo en tu lugar. Y es interesante que Eliseo estaba trabajando con 12 de sus juntas de bueyes y se le aparece Elías diciendo, bueno, vení para acá que vos vas a hacer mi trabajo. No se conocían Elías y Eliseo. Eliseo luego fue siervo, por un tiempo lo acompañó, porque Jehová lo mandó, primero lo mandó a Betel, después lo mandó a Jericó, a Gilgal, no sé, no me acuerdo el orden, lo mandó a 3 lugares, a Betel, a Jericó y a... ¿Dónde dije? Betel, Jericó y Gilgal. Es llamativo que en estos lugares había escuela de profetas. O sea que no estaba solo Elías. Era una autopercepción de él nomás. No está solo. Dice, que vos no estés en comunión con estos 7,000, con Eliseo, con los profetas, con los hijos de los profetas, de las escuelas de los profetas, eso no quiere decir que estés solo. Vos estás solo porque vos decidiste venirte acá a la cueva. Caminaste 317 kilómetros para venir a la cueva. Yo no te mandé a la cueva. Es más, yo como vi que estabas tan decidido, te asistí, te di de comer, te di de beber y no te estorbé. Ahora vos decidiste ir para allá. Por eso me cantó la canción que dice, al taller del maestro vengo. ¿Por qué? Porque estoy roto. ¿Y quién me va a arreglar? El especialista, el Señor. Dice, me va a moldear. Dice Pablo, hijitos míos, por los cuales tengo dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y eso es toda la vida. O sea, no es que somos una tinaja ya cocinada. A propósito, ¿se fijaron que hay algo parecido acá en el escenario este? ¿Parecido a una vasija? Hay 2. ¿La encontraron? Ahí donde están las flores. Parece una vasija. Ahora esa, si vos la querés cocinar de nuevo, ya está seca todo. Vos podías tomar un cincel, alguna herramienta, y hacerle un dibujito ahí, alguna cosa. Pero eso ya está cocinado. Acá, en el taller del maestro, se está cocinando, se está trabajando, se está moldeando. Y así es nuestra vida. No somos ya duros. A veces nuestro corazón se pone duro, ¿no?
vos querías viajar, Elías. Me encantó la escena, ¿se acuerda cuando estaba el Señor? Pasaron los años y estaban 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, con el Señor. Y el Señor se transfiguró delante de ellos y aparecieron 2 personajes. ¿Quiénes fueron? Moisés, el de la semana pasada, y Elías. ¿Y qué hacían? Hablaban con Jesús. ¿Y de qué hablaban? No se los voy a decir, búsquenlo. Fíjense de qué hablaban. Ahí está Elías. ¿Vos querés viajar? Bueno, pero volvamos para atrás. Eso pasó bastantes años más acá. Cuando Elías sale con Eliseo, los hijos de los profetas le decían, a Eliseo, mirá que se va Elías. Dios se lo va a llevar, Elías. Sí. Déjenme hacer mi tarea, dice Elías, porque me mandaron para acá. En los 3 lugares dijeron lo mismo, mirá a Eliseo. Viste que siempre están los que van contando cositas. Mirá que se va Elías. Y salieron caminando, los 2, Elías con Eliseo. Y Elías le dice, bueno, pedime lo que quieras, porque yo me voy. Y Eliseo le pidió doble porción del Espíritu. Elías le dice, bueno, menuda cosa has pedido. Tenés una condición para recibir eso. No me podés perder de vista. Y cuando los 2 iban caminando, se apareció una nave espacial tripulada por un caballo y un carro de fuego, y Elías se subió arriba y desapareció. Fue uno de los 2 que no vieron la muerte. Enoc fue el primero y Elías fue ahora. O sea que Elías, ¿vos te gusta viajar? Bueno, vení, vamos a viajar. Y se fue al cielo en un carro de fuego. Y aparece ahí con el Señor. Entonces, yo veo que el alfarero está trabajando. Lo está formando a Elías. Y debe seguir todavía, aunque ahora ya está en otra dimensión. Andá a saber lo que está haciendo ahora Elías. Cuando el maestro trabaja, Pablo dice en Romanos, ¿acaso el barro habla? Dice, ¿acaso el barro le va a decir al alfarero, ¿qué estás haciendo? No me gusta esa forma. Miré ahí en los diccionarios y hay 800 formas de vasija, más grande, más chiquita, más ancha, más fina, más alargada, de los tamaños que quieran. Ahora, ninguno de esos barros le dice al alfarero, amigo, a mí me gustaría ser cuadrada, no redondo. ¿Sabe por qué? Porque el barro no habla. Nosotros sí hablamos, pero el barro no. Es lo mismo que le dijo, ¿se acuerdan que en un momento cuando Dios lo estaba formando a nuestro amigo Job, cuando estaba en esa terrible prueba, en un momento dice Job, si yo pudiera, si Dios me daría una audiencia, yo me acercaría y le preguntaría. Y un día le dan la entrevista. Tiene Job una entrevista con Dios. ¿Y sabe cómo le responde Dios? Con 69 preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el universo, cuando yo hacía tal cosa? ¿Dónde estabas vos? Dios le dice a Job, mira, vos sos una vasija entre tantas. Vos ocupaste un lugar en la historia. Pero yo soy un poco más grande que la historia, dice Dios, porque yo creé el universo, yo creé el tiempo. Entonces, ¿dónde estabas tú? Me parece que no sos tan grande, le dice Dios a Job. ¿Por qué? Porque sos una vasija. Por supuesto que Job tuvo una función en su vida y dio testimonio, y Dios lo bendijo después, y hay un libro que habla de la vida de Job. Hay pasajes de la Escritura que hablan de la vida de Eliseo. Es más,
Cuando vamos al Nuevo Testamento, Santiago dice, Elías era un hombre, ¿cómo dice? Sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Elías era uno de los nuestros. Era igual que vos y yo. Dice Santiago, Elías oró a Dios y no llovió ¿por cuántos años? Claro, yo tengo un micrófono, ustedes no. Así es más fácil. ¿Cuántos años? 3 años. Y se encontró ahí toda una historia ahí que acá lo andaba buscando a Elías. Cuando se encontraron, Elías le dice, rey, ¿trajo un paraguas usted? ¿Trajo una capa o algo? Y si no, dispárese para el palacio porque viene lluvia. Pero Elías, hay un sol terrible, ¿dónde están las nubes? Y Elías sale afuera y ve una nubecita por allá, a lo lejos, dice, corramos que llueve. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y un día se rompió. Y no te creas, hermano, que vos sos mejor que Elías, porque dice la Biblia que somos semejantes. En algún momento viene una rotura. Claro, son momentos difíciles. ¿Quién no los tuvo? Ahora, el Señor está al lado de Elías. Lo sostuvo, lo alimentó. Le dijo, bueno, si vas a caminar tanto, come porque te va a hacer falta. Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Vos andás medio aburrido de la vida, querés caminar. Bueno, anda para Damasco, por el desierto ahí, lo encontrás a Eliseo. Le decís que sea sucesor tuyo, le das instrucciones, le das el ejemplo, fíjate, tirarle el manto para acá. Y abrió el río y pasó Eliseo. Pasó Elías primero con Eliseo. Entonces, es buenísimo saber que el Dios del universo se ocupa de una vasija tan chiquitita como lo soy yo o como lo sos vos. Y si hay cosas que arreglar, Él sabe. Y a veces te manda pruebas. Dice, Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente, pero pida con fe, no dudando nada. Dice, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que no falte cosa alguna. Entonces el trabajo que Dios hace nos manda a circunstancias que nos chocan, nos duelen. Ahora, ¿a dónde vamos con eso? ¿A la cueva de la autocompasión? Pobrecito de mí, no tengo amigos, nadie se acuerda de mí, estoy solo en este mundo, el mundo es cruel. Sí, pero el Señor sigue siendo el mismo. El alfarero no cambió de oficio, sigue siendo alfarero. Entonces, ¿para dónde vamos? Agarrar el GPS de tu vida y poné. Rumbo a la casa del alfarero. Hacia allá vamos. Él sabe qué hacer conmigo. Él sabe qué hacer con vos. Yo doy gracias a Dios que no conozco la historia de todos. Conozco alguna chiquitita. Doy gracias a Dios en el sentido de que entonces no llego a la carga, porque si me entero de la carga, otra carga más para llevar, otra más persona para orar. Y no es que no lo quiera hacer. Ahora, ¿las personas saben cuáles áreas están rotas en mi vida y en la tuya? ¿O estamos ahí encerraditos en la cueva, que decir que nadie se entere? Y acá, solo. Y llorando ahí en los rincones. Y el Señor está afuera y pasa una tormenta, pasa un terremoto, un fuego, un silbido apacible. Es el Señor que está ahí esperando que nosotros salgamos de la cueva. Porque el Señor no nos va a sacar de la cueva. Tenés que salir vos. Porque el Señor está fuera de la cueva. Y termino con esta, porque siempre me acuerdo de cuántos años el pueblo de Israel estuvo
escondiéndose en las cuevas por los enemigos que tenían y a los cuales no los podían vencer. Dice que se hicieron cuevas que eran profundas en la montaña, porque afuera estaban los madianitas. No se les ocurrió orar. Elías, cuando oró, no llovió por 3 años, y oró y volvió a llover. Ahora, cuando él se va para las cuevas, no oró. Es más, Dios se le presentó igual, porque para eso es Dios, porque puede ir y venir cuando él le plazca. Por eso es omnipresente y omnipotente. Y menos mal que es Dios, y no es igual que nosotros, porque Él es un Dios de compasión y de amor. Entonces yo lo veo al Señor trabajando con el alfarero, ensuciándose las manos en el barro, formándonos. Y quiere el Señor que en nuestra vida sean así, un barro. ¿Por qué? Porque el barro tiene una función, es llevar a gloria al alfarero. Oramos. Señor, gracias te damos por esta mañana, por este tiempo, por tu palabra. Y gracias porque eres un Dios que nos ama mucho, que sabe todo lo que nos está pasando a cada uno. Y gracias también te damos por los momentos difíciles, por las pruebas, por las circunstancias que no entendemos. Pero gracias porque podemos ir a ti. Y gracias porque tú siempre estás dispuesto a escucharnos, a sostenernos, a animarnos, tal vez a sacarnos de estos problemas que a veces vamos solos allí, o no. Pero gracias, Señor, porque en ti podemos confiar. Ayúdanos a vivir así. Te pedimos perdón cuando muchas veces queremos nosotros hacer las cosas como más nos guste. A veces la forma que tú quieres darnos no la entendemos. Pero gracias, Señor, porque tú eres mayor que nosotros. Te pedimos que bendigas nuestras vidas. Te damos gracias una vez más. En el nombre del Señor Jesús. Amén.